El temor y el miedo, como parte del sufrimiento, están presentes en todo aspecto de nuestra vida. El temor y el miedo están presentes en todo momento de nuestra vida. El sufrimiento no nos trae otra cosa que miedo, temor, por la incertidumbre de qué sucederá, qué pasará, como resultado de este tiempo de sufrimiento. Y nuestro hermano Job, hace muchos siglos ya, lo tenía tan claro, y no solamente por su experiencia, sino porque Dios por su palabra, por su espíritu, le había revelado esta verdad, que sirvió para que llegara hasta nosotros esta revelación. Él dijo, Job, capítulo 5, versículo 7, porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Lo que Job estaba diciendo es que es inevitable, es natural para nuestra vida. Como igual que es natural que en una fogata, esas chispas que surgen de la fogata lleven la dirección ascendente, del mismo modo es inevitable, característico igual que esa chispa en el fuego. Es inevitable, característico para la vida del hombre que sufra aflicción en la vida. Así que no nos debemos extrañar cuando esto pasa. No debemos frustrarnos cuando esto sucede. Por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de otros y por causa de este mundo bajo el pecado, temporalmente sufriremos y eso traerá temores a nuestra vida. Pero también en el siguiente versículo Job expresó una certeza. En el versículo 8 Job dijo, pero yo buscaría a Dios. Es decir, esta es la realidad de la vida, no podemos cambiarla. Pero Job dice, yo buscaría a Dios. Cuando venga ese momento, yo buscaría a Dios. Y es lo que Job estaba haciendo, buscando a Dios continuamente. Y lo encontró, ¿verdad? Lo encontró. Yo buscaría a Dios, continúa diciendo, y delante de Dios presentaría mi causa. Continúa Job diciendo acerca de Dios, Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Así que en el caso de que nos encontremos en el sufrimiento, en el temor, en el miedo, lo cual no podemos evitar en nuestra vida, la respuesta del creyente debe continuar siendo esta, yo buscaré al Señor. Porque Él es incomparable. Cosas grandes e inescrutables, solo Dios las hace. Además, son sin número, ilimitados. El Señor lo puede hacer todo, aún por medio del sufrimiento, por medio de la tristeza. Aún la fidelidad no te asegura, la fidelidad a Dios no te asegura la ausencia de sufrimiento. No había otro hombre en esa época como Job, piadoso, temeroso de Dios. Y eso no le libró del sufrimiento. Porque hay un bien mayor que el ser librado del sufrimiento. Dios tiene para el creyente, para el hombre, un propósito mayor que vivir en esta tierra sin sufrimiento. Y es transformarnos a la imagen de Cristo. Y es vivir en una permanente dependencia de Él. ¿Sabes que en la eternidad futura, cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, no habrá enfermedad? No habrá sufrimiento y temor, ni lágrimas que se queden sin consuelo, porque Dios será la provisión permanente de todo su pueblo. Por esa razón, no solamente porque el pecado desaparecerá, sino porque Dios estará también proveyendo de bendición y de ayuda, de bondad para su pueblo. Otro hermano nuestro en el tiempo pasado, pero ya hace menos años que Job, él estaba también sufriendo la persecución. La Iglesia Católica Romana de esa época solamente estaba pensando, como a día de hoy, hacer caja, hacer dinero. Así que el Papa quiso construir una basílica y pensó, mira, la mejor forma de construirla va a ser por medio de vender indulgencias. Vender indulgencias, es decir, que la gente compre y pague dinero por proveerle, supuestamente, algunos años menos en el purgatorio para pagar sus pecados. Y además no solamente por ello, sino vamos a multiplicar el negocio. Vamos a vender las indulgencias de su gente que ya murió, sus familiares que ya murió. La Iglesia Católica ya se había hace siglos desviado de la verdad, pero el Señor siempre ha mantenido en toda generación un fuego de testimonio, una antorcha. Alguien, como decía Daniel, que por los siglos siempre alguien hable bien de Dios. Siempre eso ha sucedido. Y siglos anteriores a este tiempo ya hubo personas en el que predicaban el Evangelio de
la palabra bíblica, de la autoridad bíblica de Cristo como la única cabeza y el único medio de salvación. En ese tiempo Dios levantó a otro hombre, Lutero. Él estaba enfrentando el peligro de muerte, porque él acusó la corrupción de esta iglesia católica romana y en sus escritos apuntaba a Cristo como única cabeza y proveedor de gracia salvadora por medio de la fe únicamente. Él estaba apresado en un castillo esperando a ser confrontado y llevado a la muerte si no se retractaba de sus escritos. Estando en ese castillo, muchos dicen que él compuso un himno que es para nosotros conocido, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Y dice en 2 estrofas que quisiera recordar a vuestra mente lo que Lutero escribió en este himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Pero él continuó expresando otra verdad en este himno. Y dice el último verso, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Esa es la convicción de un creyente, que en medio del peligro, el temor, el sufrimiento, está refugiado en Cristo, en su palabra, en la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la providencia del Padre enviando al Hijo y en la obra eficaz del Espíritu Santo, asegurando nuestra salvación y produciendo fruto. Lutero parece que se basó en un salmo, Salmo 46, que en esta mañana vamos a meditar juntos. Salmo 46. Si Dios quiere, nos proponemos estudiar este salmo y he titulado esta predicación Viviendo sin temor, refugiados en Cristo. Viviendo sin temor, refugiados en Cristo. En aflicción sí, pero en temor no. ¿Por qué? Porque refugiados en Cristo no hay temor. Así que en este salmo encontramos, y él nos recuerda este salmo, que refugiados en Cristo vivimos sin temor en medio de cualquier sufrimiento. Refugiados en Cristo vivimos sin temor en medio de cualquier sufrimiento. Salmo 46 dice el texto anterior al versículo 1. Para el director del coro, salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Y aquí posiblemente esto tiene que ver con Alamot, un tipo de voz en la que es llamativo, es como una voz de soprano, una voz alta, una voz de cántico de estruendo. Y aunque no sabemos quién es el humano, el concreto, sino que el autor está dentro de una familia, los hijos de Coré, aquellos que Dios escogió para servir en este ministerio. Estas verdades, guiadas por el Espíritu Santo, son realmente verdades de todo creyente en toda época. Aun cuando antes de Cristo el creyente sufría persecución, el pueblo de Dios estaba en peligro y en temor. Aquí encontramos ciertas verdades que nos ayudan a depender y refugiarnos en el Señor o confiar en el Señor en quien ya estamos refugiados para que podamos enfrentar con bendición y gozo cualquier tribulación sin temores. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Versículo del 1 al 3, el reconocimiento acerca de Dios. Versículo del 4 al 7, el testimonio acerca de Dios. Y versículo 8 al 11, la invitación acerca de Dios. Y doy estas 3 partes para que podamos meditarlas mientras leemos ahora y observarlo juntos. El reconocimiento acerca de Dios, el testimonio acerca de Dios y la invitación hacia Dios. Versículos del 1 al 11. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Cuando este salmo nos presenta esta verdad indudable de que teniendo al Señor con nosotros, no temeremos, porque Él es nuestro Señor, el Dios del pacto, nos invita a considerar que aunque Israel en aquella época estaba en medio de naciones peligrosas, naciones que como a día de hoy muchas tenían en sus estatutos aniquilar a Israel, Israel era el pueblo escogido de Dios. Y eso no significaba que Israel era mejor que otras naciones, ¿verdad? Ya Moisés anunció y avisó a Israel, no penséis que Dios ha escogido a vosotros porque sois mejores que los demás, sino que Dios os ha amado porque Él quiso. Y os amó a pesar de que sois el pueblo más pequeño, insignificante. Pero Dios se agradó en cumplir las promesas prometidas en el huerto del Edén en Génesis 3:15, cumplirla por medio de un hombre escogido, Abraham, y por medio de él traer una nación que sería de bendición para todas las naciones. Pero la bendición no era el pueblo de Israel. La bendición es Cristo, quien es incomparable, el verdadero Salvador. La bendición no era pertenecer a un pueblo de la tierra, sino al pueblo de Dios. Y Dios había salvado a personas no solamente de Israel, sino que había salvado a personas de otras naciones. Y el Señor sigue salvando a personas de todas las naciones. Pero esta convicción que encontramos en este salmo nos trae la misma convicción de dependencia y seguridad que tenemos los creyentes en Cristo. En aquella época Israel tenía la convicción en las promesas que estaban por cumplirse en Dios y ellos habían visto cumplirse con sus padres y estarían por cumplirse. Nosotros confiamos en las promesas de Dios reveladas en su palabra, que también las hemos visto cumplirse en el pasado y en Cristo Jesús, pero que también están por cumplirse. Por eso cada día es el futuro que nos presenta el Señor guiándolo para su gloria y nuestro bien, aún en medio de dificultades. Así que vayamos en primer lugar al reconocimiento acerca de Dios. Versículos del 1 al 3. El reconocimiento acerca de Dios te hará estar seguro en medio del sufrimiento. Te hará estar sin temor en medio del sufrimiento. El reconocimiento de Dios. Dice el versículo del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y observa que el énfasis del Salmo no presenta ninguna introducción. El Salmo es tajante al presentar la verdad fundamental. La verdad fundamental es Dios es. Dios es. Hermano, la doctrina es fundamental. La doctrina es fundamental. La teología es fundamental. Estudiar la teología es fundamental porque tendremos confianza en Dios quien es, no en Dios quien creo que sea. No en el Dios que me han dicho, en el Dios que se ha revelado. Y podrás enfrentar sin temor todo sufrimiento cuando tú puedas reconocer y crecer en el conocimiento de Dios. Muchas personas venden el Evangelio presentando a un Dios tan bondadoso que tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida, lo cual quieren vender que entonces Dios va a quitar todo problema, toda enfermedad, toda angustia. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio está arraigado en la naturaleza perfecta de Dios, en el cual incluye que Dios es el autor soberano de un plan, en el que en ese plan hay maldad, sin ser Dios el responsable de ese mal, pero con propósitos bondadosos, con buenos propósitos. Por eso, cuando nos enfrentamos a cualquier sufrimiento, adversidad o tristeza,
¿Qué es lo primero que debemos hacer para salir de la tristeza y estar con gozo? Hermanos, recordar y crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 1, Dios es. Dios es. Hermanos, Dios es y será. Dios ha sido, está siendo y siempre será, tal como Él ha sido por la eternidad y lo será por la eternidad futura. Lo segundo que el Salmo nos dice es que este es el Dios nuestro. Dios es nuestro. Nuestro, todo lo demás, pero ellos están recordando, este es nuestro Dios. Y el énfasis aquí, cuando dicen Dios es nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, está respondiendo a un supuesto pensamiento dentro de Israel o fuera de Israel, en el que podamos encontrar fortaleza, refugio, auxilio en las tribulaciones fuera de Dios. Cualquiera de nosotros puede estar pensando que en nuestra aflicción, en nuestro auxilio, en nuestras necesidades, podemos buscar a alguien fuera de Dios y refugiarnos eficazmente en Él. Y el pueblo de Dios debe responder y debe vivir con esta convicción teológica. Dios es nuestro refugio a pesar de que otros se refugien en otra cosa, en otra persona. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Aunque otros confíen en la fortaleza de su carácter, de sus convicciones, de su aparente seguridad, de una persona que no se le ve sufrir, que no se le ve estar triste. Aún si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, debemos dar testimonio como este para que la gloria sea suya y no tuya. No pensemos que de alguna manera nosotros podamos encontrar refugio fuera de Dios, ni siquiera en nosotros mismos, ni siquiera en el grupo de los creyentes. Porque en el grupo de los creyentes sin Cristo solamente somos un grupo de personas con buenas intenciones, pero sin el poder de Cristo en nosotros. Podemos ser fortalecidos en el cuerpo de Cristo cuando todos y cada uno individualmente estamos dependiendo del Señor como nuestra fortaleza. Y cuando hay un hermano decaído y triste, vamos a venir como Pablo en 2 Corintios diciendo, mira, con el consuelo que el Señor me consoló en todas mis aflicciones, este es el consuelo que te animo a que consideres. Cuando la iglesia depende de Cristo como su fortaleza, entonces en la comunión de la iglesia encontramos fortaleza. Porque esa fortaleza proviene de Cristo. Mira que hay testimonio de que Israel era eficaz en la guerra. Mira que hay testimonio de ejemplos de que con muchos menos soldados fueron capaces de destruir a grandes ejércitos. Y la tendencia del pueblo de Israel en algunos momentos fue confiar en sus fuerzas, confiar en sus carros, confiar en sus caballos. Pero como dice Isaías y los profetas, nosotros no confiaremos en los carros y los caballos, sino en el Señor nuestro Dios. Mira que podemos haber pasado nosotros situaciones difíciles y pensar que si lo he pasado mal antes, voy a poder enfrentar cualquier situación o esta que el Señor me presenta. Pero hermano, recuerda que si hemos pasado por valle de sombra de muerte, por angustia y temores y lo hemos superado, es porque el Señor estuvo con nosotros. No te olvides, el Señor estuvo con nosotros. Dios es nuestro refugio. Y aquí el énfasis es nuestro único refugio. ¿Y cómo podemos refugiarnos hoy en el Señor? Bueno, igual que cuando ellos se referían a este refugio. Porque se refugiaban en el Señor, no solamente en la ciudad del Señor, sino en las promesas del Señor, en la presencia del Señor, en la palabra del Señor. Nosotros los creyentes enfrentamos tribulaciones, aflicciones sin temor cuando nos refugiamos en la palabra de Dios. Como hemos sido animados y exhortados a examinarnos cómo estamos viviendo cada día en dependencia de la palabra de Dios. Así es la forma en la que decimos que nos refugiamos en Él. En nuestro tiempo de oración, en nuestra adoración a Dios, en el crecimiento de nuestro conocimiento de Dios, por medio de estudiar su palabra, de meditarla, recordarla, incluso de memorizarla. Y te animo a que puedas memorizar este salmo en esta semana. Puedas memorizarlo y recordar la palabra de Dios. Porque dice que el resultado de conocer las perfecciones de Dios, que Él es refugio y fortaleza, su fuerza y poder, no hay fortaleza fuera de Él,
Su pronto auxilio, es decir, el auxilio más rápido, el auxilio más eficaz para nuestras aflicciones, dice el versículo 2, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Significa como resultado de, a causa de. Es decir, los creyentes estamos seguros en Cristo y conocer quién es Dios nos trae una eficacia, nos trae una consecuencia. No temeremos, no temeremos. Y observa que ese no temeremos no es una profecía, habla de futuro, ¿verdad? Ese verbo está en futuro y no es una profecía del futuro, sino como hemos visto en muchos salmos, es un compromiso del presente. No temeremos. Estoy comprometido con el Señor en no temer, sea cual sea mi aflicción, mi tribulación. Pero sé que no voy a temer en esa tribulación, aunque voy a sufrir, pero no voy a temer desesperadamente porque Él es mi fortaleza. De Él dependo. A Él me refugio, a Él acudo, a su palabra, a su oración, continuamente. Crezco en el conocimiento de Dios como Job creció en su conocimiento de Dios. Yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había crecido su conocimiento de Dios por medio de su aflicción. Y esa es la razón por la que Dios permite el sufrimiento, para que crezcamos en el conocimiento de Él y también de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad para refugiarnos en nosotros mismos. Por eso no temeremos, porque este es el resultado final, asegurado para todo aquel que se refugia en el Señor. No temeremos depende de qué. ¿En qué situaciones no voy a temer? En situaciones depende de la situación, no temeré. Y por eso el cántico continúa trayendo ahora una lista de la providencia de Dios. Hipótesis en las que podemos encontrarnos y aún en esa situación no temeremos. La primera, aunque la tierra sufra cambios. Y la tierra cambia, ¿verdad? La tierra cambia. Y de manera general lo dice, aunque la tierra sufra cambios. Fíjate que no está diciendo aunque los enemigos vengan contra nosotros, sino está hablando acerca de un poder y una fuerza que no somos capaces de controlar. Es lo que aquí está diciendo el punto. Enfrente de una situación que no soy capaz de controlar, yo no voy a temer. Y aquí la tierra puede sufrir cambios. ¿Cuáles? Por ejemplo, bueno, los montes se deslicen al fondo de los mares. Un cambio drástico. Es más, este es el cambio, escucha, que quitó de la tierra a los dinosaurios. Los dinosaurios existieron en esta tierra. Y los dinosaurios dejaron de existir cuando los montes se trasladaron al fondo del mar. Eso ya sucedió. Y si vuelve otra vez a suceder, el salmista dice, no vamos a temer el pueblo que se refugia en Dios. Eso tuvo lugar en el diluvio. Cuando las fuentes que estaban, las aguas que estaban debajo de la tierra surgieron y al dejar salir ese agua, el terreno ocupó ese lugar. Cuando las fuentes de lo alto de los cielos se abrieron y todo el agua que estaba cubriendo la tierra como una atmósfera diferente a la que tenemos ahora cayó sobre la tierra. Así que la orografía de la tierra cambió, se estremeció, se rompieron las naciones y las placas tectónicas empezaron a moverse. Todo eso sucedió en un tiempo, en esta tierra, en el que Dios trajo un juicio para aniquilar a todos menos a una familia y a los animales que Dios trajo. De alguna manera figurada, Noé y su familia y aquella generación nunca vieron llover. Hasta el momento no había lluvia, sino que un vapor subía del suelo y regaba la tierra. Así que cuando algo como eso sucedió, anunciado por Dios, ellos estaban en el arca, en la promesa, en la protección de Dios, en el cuidado que Dios tenía de Noé y su familia. Y puede ser que pase en nuestras vidas situaciones de manera figurada que estén fuera de nuestro control, como algo tan catastrófico como que toda tu vida cambie en un momento. Y te veas rodeado de situaciones que no puedes controlar. Decisiones que ya no dependen de ti. Cosas que tú ya no puedes hacer para cambiar la situación. Y en ese momento nosotros nos refugiamos en el Señor para no temer, para no perder la esperanza. Versículo 3, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no importa la fuerza, la situación que nos rodee, sea como sea. O como decía un hermano, aunque
Aunque pase lo que pase, en el Señor estamos fortalecidos, resguardados y no temeremos. Solo en Dios podemos enfrentar nuestra preocupación. Solo en dependencia de su palabra y sus promesas, en Cristo Jesús, podemos estar confiados. Hebreos capítulo 6 nos recuerda estas verdades, versículo 17. Dice ahí en Hebreos capítulo 6, siendo un libro especialmente escrito para los judíos que estaban tentados a volverse de nuevo al judaísmo, a las tradiciones y los ritos y abandonar a Cristo. Dice el versículo 17 de Hebreos 6, de la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, Dios interpuso un juramento. Versículo 18. Con el propósito o a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, su deseo y su promesa. Observa que se ha dicho antes que deseando Dios, es decir, su deseo, su propósito, y según la herencia o a los herederos de la promesa, su palabra, por dos cosas que es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados. ¿Ves ahí? Seamos grandemente animados. Tú y yo, Dios se ha propuesto animarnos grandemente. Y se ha propuesto hacerlo por medio de interponer un juramento. Así que Dios no va a mentir, Dios no va a faltar a su palabra, pero Él, por nuestra debilidad, va a interponer un juramento con el propósito de que tú y yo estemos grandemente animados. Mira, dice ahí, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos en Él, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos delante de nosotros a la cual echamos mano y nos refugiamos? ¿Qué tipo de esperanza tenemos delante de nosotros a la cual nos refugiamos? Versículo 19. Bueno, una esperanza la cual tenemos como ancla del alma. ¡Qué expresión tan preciosa! Un alma que está en medio de la tempestad, de olas para acá y para allá, de sufrimiento. Y nuestra alma necesita un ancla en el que estar seguro, ¿verdad? El Señor la ha provisto. Para que estemos fortalecidos, animados grandemente. Él ha provisto de una promesa, un ancla donde refugiarnos. Continúa diciendo, versículo 19, una esperanza segura. Una esperanza segura. Y la esperanza no es solamente la ilusión de algo que puede suceder o no, sino la seguridad de lo que va a suceder. Está asegurado. Una esperanza segura y firme, como un ancla lo es. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué penetra? Hasta dentro del velo. El ancla, ¿no? Lo acaba de decir. Tenemos un ancla firme y segura que penetra hasta dentro del velo. De nuevo, qué expresión tan preciosa. Decirnos el Señor, Dios Padre, que ha hecho un juramento por medio de alguien, de un ancla, una esperanza que tenemos, esa esperanza que ha entrado dentro del velo. Y cuando dice el velo, ¿a qué se refiere? En el contexto se refiere al tabernáculo o al templo, el lugar santísimo, el velo por donde nadie puede entrar, nada más que el sumo sacerdote una vez al año y no sin sacrificio. Pero Cristo entró por nosotros al lugar santísimo por medio de su carne, de su sacrificio. Y Él ahora, entrando dentro, es nuestro ancla. El punto es que yo estaré fuera todavía. Yo todavía no habré llegado al lugar de la presencia de Dios. Estaré fuera. Pero Él está dentro y yo estoy anclado en Él. Tremendo. Tremendas verdades, hermano. Y para que nadie se ponga a alegorizar, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como iniciador, como asegurador, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, para siempre. Así que Cristo es la provisión que Dios nos ha dado para estar, ¿cómo? Animados grandemente, animados grandemente. Así que, como se nos ha dicho en los primeros 3 versículos del Salmo, debemos reconocer quién es Dios, reconocer su grandeza, profundizar en la roca que es Cristo, afianzarnos, echar mano del ancla en la cual estamos seguros, la cual el Señor nos ha dado y nos ha dado un sello del Espíritu Santo para poder estar seguros. Así que debemos
orar al Señor: Señor, ayúdame a confiar en ti para no tener miedo. Señor, ayúdame a crecer en el conocimiento de ti para no tener miedo. Señor, ayúdame a buscar en tu palabra las verdades que son las que me sostienen en medio de la tormenta. Mi alma está angustiada, pero tú me das tus promesas y tu palabra para que pueda ser grandemente animado. Confiamos en Dios cuando crecemos en su palabra. Cuando crecemos en su palabra. Dedica tiempo a la palabra. Dedica tiempo al estudio, memorización, meditación, examen. Que tu oración sea oración bíblica. Ora la palabra, léela, y esas verdades, órala delante de Dios. Sé, Señor, mi fortaleza y mi refugio, Señor. Sé para mí. No podemos evitar el sufrimiento familiar, las enfermedades, el sufrimiento económico, el sufrimiento ministerial o el sufrimiento social, las incertidumbres de las guerras. Nosotros no debemos tener temor. No debemos estar temerosos de las situaciones que se den en la tierra en estos tiempos, sino que en Cristo estamos refugiados. En su palabra estamos firmes por su gracia, en la cual debemos depender cada día. Entonces, ¿conoces a Dios? Aquí el pueblo conoce a Dios. Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no vamos a temer. En segundo lugar, para crecer espiritualmente y no temer en medio de la aflicción, tenemos el testimonio acerca de Dios. Así que el cántico no solamente hace una declaración acerca de Dios, sino que es un cántico que da testimonio de Dios. Para aquellos que estén en diferentes situaciones en su conciencia de quién es Dios, aquellos que todavía están creciendo en el conocimiento de Dios, o aquellos que lo conocen pero se han olvidado y no dependen, el Salmo toma estos 4 versículos para presentarnos el testimonio de Dios, lo que Dios ya ha dicho de sí mismo, lo que Dios ya es en sí mismo para el pueblo. El testimonio acerca de Dios es un testimonio de su fidelidad, de su fidelidad. Eso es lo que está enfatizando estos 4 versículos del 4 al 7, la fidelidad de nuestro Dios Altísimo. Y dice el versículo 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hablemos de esta ciudad. Es una ciudad y es la ciudad de Dios. ¿Cuál es esta ciudad? No puede ser otra que Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios, el lugar en la tierra donde Dios ha decidido que su nombre sea glorificado en medio de todas las naciones. Y en aquella época, en aquel pacto, esa ciudad iba a ser la representación del testimonio de Dios a las naciones y del cuidado de Dios para su pueblo. Estar en la ciudad Jerusalén es estar en el pacto, en el cuidado de Dios. Eso es lo que representa. Eso es lo que Dios utiliza para mostrar. Pero escucha, el punto no es en la cuestión material, sino espiritual. Porque se dice que en esa ciudad, las moradas santas del Altísimo, el lugar donde Dios ha decidido mostrar su gloria en esa época, en esa ciudad hay un río. Y es curioso que se utilice ese título, versículo 4, hay un río. ¿En comparación con qué? Con lo que ha dicho antes, las fuertes aguas, las corrientes de agua que se agitan, toda la fortaleza que pueda haber fuera que nos está dando temor. Nosotros vamos a guiarnos en alimentarnos, en depender de un río, un río. Y la pregunta surge entonces, ¿qué río es ese? ¿Qué río es ese? Bueno, en Jerusalén realmente no hay un río concreto en el que podamos decir este es el río. Sino que el salmista está mostrando de manera figurada que el río que provee para el pueblo de Dios es Dios mismo. Dios mismo es su río. ¿Lo quieres ver? Versículo 5. Dios está en medio de ella. Hay un río en la ciudad de Dios. ¿Y quién está en la ciudad de Dios? Dios está en medio de ella. Y cuando dice Dios está en medio de ella, significa no es que está en el centro geográfico, sino que Dios está en la prioridad de todos los que están allí dentro. Dios está gobernando esa ciudad. Dios está proveyendo esa ciudad. Dios ha dado testimonio acerca de su fidelidad para proveer para su pueblo.
Hago una pregunta. ¿Israel no ha hecho mérito alguna vez para ser destruida y que no exista más? Dime. ¿No ha dado razón Israel para que no exista más? Sin duda. Más que otras, posiblemente, que ya han sido destruidas por su pecado. Entonces, ¿por qué Israel todavía existe? No porque Israel sea mejor que las demás naciones, sino por la fidelidad de Dios con su pacto. La fidelidad de Dios a pesar de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos estar centrando nuestra mirada en el testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo, para contigo. Dios no es fiel para contigo porque tú lo has conseguido ganar. Dios es fiel para contigo a pesar de ti y de mí. Somos cabezones, hermano. Somos de corazón duro en muchas ocasiones. Pero ¿sabes qué? Dios te ha asegurado ser tu refugio a pesar de ti. Dios es quien te va a cuidar y proteger a pesar de ti mismo, que puede que tú seas muchas veces tu mayor enemigo. Pero hay en ti una fuente saciante, espiritual, que brota para vida eterna. Cuando Dios te unió a Cristo por medio del Espíritu Santo. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? A la mujer. El que beba de mí no tendrá sed jamás, sino que de él saldrá un río que será para vida eterna. Así que es Dios quien está produciendo en ti, porque está en ti, en el centro de ti, tu fortaleza, tu convicción de pecado, tu arrepentimiento, tu humillación, tu seguridad. Este es el testimonio de la fidelidad de Dios con el pacto. Con Israel, que todavía no se ha roto, que todavía es el Israel terrenal, el étnico, en el que todavía está haciendo cosas malas, aún este Israel es protegido por Dios no porque sea un buen pueblo, sino a pesar de ser un pueblo malo. Porque Dios lo salvará y todo Israel será salvo. Una verdadera conversión de una nación completa, que sucederá en la tribulación. Esas son las fidelidades de Dios para su pueblo. Dios cuida de su pueblo, Dios la gobernará. Versículo 5, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Si Dios está con nosotros, es el texto paralelo, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice el salmista aquí. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Nadie podrá acabar con ella. Versículo 6, bramaron las naciones. Así que posiblemente lo que ha dicho en los versículos del 1 al 3, de bramar los cielos y la tierra, también se refiere a las naciones como aguas. Naciones que braman, que vienen, se acumulan. Es más, naciones que tambalean y se caen. Y lo vemos una y otra vez. Naciones que se pelean unas contra otras. Pero dice el versículo 6, al final, dio él su voz y la tierra se estremeció. El Señor no solamente está en medio de Jerusalén, de su pacto, de su fidelidad. El Señor está gobernando todas las naciones. Y cuando Dios hace hablar su boca a las naciones, todos los reinos tambalean, ninguno se queda de pie. Da igual los misiles nucleares que puedan tener, todas las naciones van a temblar ante la voz de Dios. Y esto ha sucedido en la historia puntualmente o temporalmente y parcialmente. Dios ha retumbado en su palabra y las murallas de Jericó cayeron. Y Dios ha hecho obrar en victoria al pueblo de Israel, aun cuando eran muchos menos. Pero esto está apuntando al futuro también. Cuando Dios destruya a todas las naciones de la tierra que hacen guerra contra Él y su ungido. Y en esa guerra el Señor los destruya con el fuego que desciende del cielo. Por eso no vamos a temer, sea cual sea nuestro problema. Los problemas ahora, expuestos a este salmo, a mí personalmente, te hablo de sensaciones, a mí, estudiando este salmo, mis problemas se están haciendo más chicos. Mis problemas se están colocando en una perspectiva diferente cuando estoy comparándolos con el Dios tan inmenso que tenemos. Es más, versículo 7, lo va a repetir este final en 2 ocasiones. Es como una conclusión en estas 2 próximas estrofas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El Dios de los ejércitos. Observa que aquí el cántico no presenta a Dios como el Dios del ejército de Israel, sino el Dios de los ejércitos de todas las naciones. Todas las naciones tienen sus ejércitos para hacer la voluntad del soberano de esa nación.
Pero hay un soberano por encima que gobierna todas las cosas, el Dios del cielo y de la tierra. Y todos los ejércitos van a hacer la voluntad de Dios. Y este refugio, este baluarte, ¿qué significa ese baluarte? Bueno, baluarte es la traducción de un refugio alto, un lugar alto de refugio. Por ejemplo, Isaías capítulo 33, versículo 16, y puedes ponerlo ahí al lado de tu Biblia si quieres, dice, ese morará en las alturas, aquel que confía en el Señor, morará en las alturas, en la peña inexpugnable estará su refugio, se le dará su pan y tendrá segura su agua. Así que esa peña inexpugnable, ese es nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, está con nosotros. Recuerda que el Señor de los ejércitos está con nosotros porque Él ha querido, porque Él ha querido por pura gracia. No hemos estado nosotros con Él, Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido para asegurarnos nuestra salvación. Así que Él está con nosotros porque Él vino a buscarnos, Él vino para que sea nuestro refugio y nosotros fuimos a Él como resultado de la salvación. Isaías 57, versículo 13, entonces le recuerda al pueblo esta verdad. Cuando clames, que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento. Es una manera irónica. Cuando clamen, que ellos vayan a sus ídolos y clamen a sus ídolos, que ellos les escuchen, pero que sepa que van a ser tan ineficaz como que un viento se los va a llevar. No van a estar seguros en sus ídolos. Un soplo los arrebatará. Un soplo. No una tempestad y pum y pum. No, un soplo. Se los va a llevar quien ponga su confianza en los ídolos. Y hermanos, los ídolos no solamente son las figuras de metal y material, los ídolos son aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestra vida. Cualquier cosa en lo que tú te refugies fuera de Dios, eso es tu ídolo. Pero, dice ahí el profeta, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Así que el contraste es que buscar al Señor y refugiarnos en el Señor es refugiarnos en su fidelidad y nos va a dar refugio eterno, eterno. Vamos a poseer la tierra que Él compró, del cual Él es dueño. Así que recuerda, hermano, la fidelidad de Dios que estableció Cristo Jesús en su pacto, en el pacto de sus carnes y de su sangre, en su muerte y resurrección. Estamos seguros en ese pacto. Y terminamos. El reconocimiento acerca de Dios, el testimonio acerca de Dios, la invitación hacia Dios. ¿Todos estamos refugiados en el Señor? Bueno, todos los creyentes tenemos en el Señor nuestro refugio. Pero de nuevo se nos presenta en este cántico una invitación a venir a Él. A venir a Él. A refugiarnos en Él, que es nuestro refugio. Y esta es la invitación. Versículos 8 y 9. Venid, contemplad las obras de Dios. Así que se nos llama a venir a Él, a venir a Dios, a refugiarnos y a contemplar sus obras, sus testimonios, las manifestaciones de su poder. Debemos meditar, tener convicciones correctas. Medita en los testimonios que Dios ya ha mostrado. Contempla las obras del Señor. No es que te vayas allí al Pedroso y te subas a la montaña y desde allí veas las obras del Señor. No se refiere a contemplar la hermosura de la creación. Se refiere a contemplar su obra de salvación. Sus obras poderosas de salvación, cumpliendo su pacto con fidelidad. ¿Qué ha hecho? Pues Él lo ha hecho todo. Y ahí están los énfasis, Él lo ha hecho todo. Contempla y mira que Él lo ha hecho todo. Subraya ahí si quiere las obras de Dios. Él ha hecho asolamientos en la tierra, Él lo ha hecho. Él ha dejado esta tierra asolada por medio de muerte, por medio de juicio, por medio de su fuego, de su ira. Él ha hecho que esta tierra quede asolada. ¿Qué ha hecho el Señor? Versículo 9. Que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. Cuando Dios dice que una guerra va a terminar, ¿sabes? Las guerras terminan cuando Dios dice. Cuando Dios las establece para que acaben. Por supuesto, no todas las guerras son guerras justas. Y no todas las guerras son guerras conforme a la voluntad de Dios. Pero todas las guerras están en el control de Dios. Todas las guerras están bajo la obra y la mano de Dios. Y no va a durar una guerra ni un minuto más de lo que Dios haya establecido. Versículo 9. Quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Observa todas esas acciones de Dios, las obras de Dios, que nadie puede evitar, que nadie puede contrarrestar. Él hace terminar todo sufrimiento en nuestra vida.
Él hace terminar todo sufrimiento en nuestra vida. El sufrimiento está bajo el control de Dios y Él lo hará terminar cuando Él quiera. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Versículo 10, otra invitación. Estad quietos, estad quietos. Y hay que matizar esto un poco, porque no se nos llama a ser perezosos. No se nos llama a ser perezosos. Se nos llama a no tomar nuestra dirección, nuestra solución. Estar quieto significa no confíe en tus obras, sino en las de Dios. Estar quieto es párate porque no hagas lo que Dios no te ha mandado que hagas para que esto acabe. Confía en la obra de Dios. Pero estar quieto significa estar quieto y saber que yo soy Dios. Es decir, confío en la palabra de Dios y cumplo la palabra de Dios en mi vida. Es decir, estar quieto es para no hacer mi voluntad, pero eso no significa que debo estar quieto para hacer la voluntad de Dios. No, debo hacer la voluntad de Dios y debo estar quieto. Como cuando alguien está arreglando algo y otra persona viene y mete las manos para ayudarte, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso alguna vez? O en la cocina que estás ahí haciendo algo, o planchando una ropa, o arreglando un enchufe y viene alguien, quiere ayudarte y pues cógele y tú le dices, ¿te quieres estar quieto? Ese es el sentido. ¿Te quieres estar quieto? Estate quieto. Déjame que yo lo arregle, pero eso no significa que no me ayude o que no hagas la voluntad que yo te digo que haga. Que abandones tu pecado. No te estés quieto con eso. Abandona tu pecado, que te arrepientas de tu pecado, que huyas de la tentación, que seas sabio en aplicar la palabra de Dios en tu vida, que seas rápido para escuchar y pronto para hablar. Muchas cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer, pero cuando queremos hacer nuestra voluntad, la palabra de Dios nos dice que estate quieto y ve cómo Dios obra. Confía en su palabra, ponla en práctica en tu vida. Sé diligente en hacer la voluntad de Dios. Entonces vas a ver a Dios obrar. Porque el propósito de todo es su exaltación. Dice, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Eso es el propósito de tu sufrimiento. ¿Sabes por qué estás sufriendo? Porque Dios quiere santificarte, pero además quiere glorificarse en medio de esa situación. Por supuesto, no hemos sufrido todavía como tuviéramos que sufrir hasta el punto de derramar sangre, como dice Pablo, ¿verdad? No, y no hemos sufrido todo lo que merecemos en el destino eterno que era por nuestras obras. Allí no merecíamos nosotros estar, por la eternidad en el infierno. Pero estamos sufriendo con propósitos buenos, en los cuales no debemos tener temor. El Señor quiere glorificarse, exaltarse a sí mismo por medio de un pueblo que se refugia en Él, por medio de la iglesia que se refugia en Él. Y que otros te vean y digan, pero ¿y este? ¿Con lo que tiene encima? ¿Cómo que está tan gozoso? ¿Cómo que está sin temores? Porque el Señor debe ser exaltado como nuestro refugio y baluarte. Por eso termina versículo 11, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, nuestro refugio, nuestra peña inexpugnable es el Dios del pacto de Jacob, el Dios de las promesas de nuestros padres, el Dios que envió a su Hijo a establecer un nuevo pacto en su sangre, en el cual estamos seguros. Por eso aquí hay una invitación, en primer lugar, al pueblo. En primer lugar, al pueblo. No busquéis otro refugio, refugiados en el Señor, que es nuestro río, nuestra provisión, nuestro baluarte. Refugiémonos en Él. Somos llamados los creyentes a recordar que si estamos en temores, si estamos en angustia, no dejemos de refugiarnos en Él. Pero es también un llamamiento a todos los que piensan o parecen que están en Cristo, pero no han abandonado su pecado. No han confesado su pecado delante de Dios. No han reconocido que han ofendido la santidad de Dios y que merecen el infierno eterno. A ellos se les invita a estarte quieto. Deja de querer salvarte. Conoce que solo Dios es el Salvador. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador, aquel el que vivió una vida perfecta, murió y resucitó para salvar a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Si estás sin Cristo, debes confesar tu pecado y confesarlo a Él como tu Señor y Salvador, refugiarte en Él. Y como iglesia, hermano, sigamos perseverando en oración, en la lectura de su palabra, en la confesión de nuestros pecados y en estarnos quietos en las cosas que Dios no nos ha mandado, para que podamos ver que Él es Dios en medio del sufrimiento
en el cual no tememos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas verdades tan maravillosas de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Te damos gracias porque tú eres poderoso para presentarnos sin mancha, en presencia de tu gloria con gran alegría. Señor, te alabamos porque tú eres el único Dios, nuestro Salvador. Y por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, queremos darte toda gloria, majestad, dominio y autoridad, reconocerla que tú lo tienes por ser quien eres. Lo has tenido antes de todos los tiempos, lo sigues teniendo ahora y lo tendrás por los siglos. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.